lo siguiente, con todos los números que ustedes vieron, o sea, con todo el tipo de números que ustedes vieron, podían resolver casi todo, salvo cuando aplicaban la resolvente les quedaba una cosa como esta, por ejemplo, la raíz de menos 4. Que había dos posibilidades. Algunos me decían, no, la raíz de menos 4 no existe, este polinomio no tiene raíces. ¿Por qué? Porque la raíz es negativa y si la hago con la calculadora me da un valor negativo. Y otros, eso estaba bien. Otros metían la pata y me decían, la raíz es menos 4 y la raíz de 4 es 2. Y como es menos 4, pongo menos 2. No, está mal. O sea, la raíz de un número negativo no existe. Es un problema eso porque en un montón de cosas se utilizan raíces negativas. Entonces, lo que se hizo fue lo siguiente. Lo que se pensó o lo que pensaron los matemáticos fue lo siguiente. Si yo tengo la raíz de menos 4, la raíz de menos 4 es lo mismo que poner 4 por menos 1. ¿Está bien? Hago la propiedad distributiva, porque como hay una multiplicación, puedo distribuir y me queda que es la raíz de 4 por la raíz de menos 1. La raíz de 4 más menos, acuérdense que tiene doble signo, más menos 2. Y la raíz de menos 1 no sabemos qué hacer. Entonces, lo que pensaron es, bueno, si nosotros encontramos algo que le podamos sacar la raíz cuadrada, entonces solucionamos el problema. Entonces dijeron, bueno, decimos que menos 1 es i cuadrado. ¿Está bien? O sea, i cuadrado es menos 1. Entonces, en vez de poner la raíz de menos 1, ponemos la raíz de i cuadrado. Se simplifica el cuadrado con la raíz y nos queda la i. Y ustedes dirían, ¿y para qué sirve esto? Bueno, resuelve un montón de cosas, especialmente en la parte de electrónica y en la parte de comunicaciones y otros temas más que están más abajo mencionados. Y si no, si quieren pueden buscar en internet, por ejemplo, aplicaciones de los números imaginarios en la vida real y van a aparecer distintos ejemplos, ¿no? Que hay. Obviamente que si voy a la verdulería, al supermercado, no me sirve para nada. Pero la cosa es lo siguiente, esa letra I no tiene no se reemplaza por ningún valor, es decir, no es como cuando teníamos un polinomio con X que nosotros a X le dábamos un valor, hacíamos la cuenta y reemplazamos. Acá el I es meramente indicador de que el 2, este más menos 2, es un número imaginario. Por eso la letra I. ¿Está bien? Entonces, ¿tiene algún valor la I? Y sí, la I es la raíz de menos 1. ¿Y cuánto vale? No tiene valor. Es imaginario. ¿Está bien? Entonces, la letra I es solamente un indicador de que estamos en presencia de números imaginarios, que no son números reales con los que normalmente estaban acostumbrados a trabajar. Entonces, el campo de números se agranda. Ustedes trabajaron siempre con los números reales, siempre no, en el secundario, trabajaron con los números reales y dentro de los reales tenían los racionales, que eran todas las fracciones, que se podían convertir a fracciones, y las irracionales, la raíz de 2, raíz de 3, que no se podían convertir. Los números enteros, las fracciones propiamente dichas, naturales, enteros negativos y todo eso. Cuando unimos los números reales con los números imaginarios, lo que tenemos es el número complejo. Y aunque la palabra complejo indique como que es difícil, el tema este es el más fácil. ¿Está bien? Viene un poco de historia, que no se las veré, se las expliqué en el video y se las aclaré un poco, después eso lo dejan ustedes, aparece la palabra celular, aparece Big Bang, aparece GPS, Albert Einstein, que obviamente que siempre tiene que estar utilizando todo, y tenemos lo siguiente, un número complejo normalmente se representa o se indica con la letra Z, es una convención que se utiliza en la parte de matemáticas. Y podemos decir que es una parte, o sea, es un número que no tiene parte imaginaria, o sea, no es imaginario, un número real, más un número que corresponde a la parte imaginaria. Entonces, ese número es parte real más parte imaginaria. ¿Cuál es la parte imaginaria? La que tiene la I. Acuérdense que la I no hace nada. O sea, solamente es como que fuera un dedito que me dice, che, este es el imaginario. El que no tiene I es el real. Como son dos términos, se le llama forma binómica. Y se puede representar gráficamente. Utilizamos ejes cartesianos. Y en los ejes cartesianos, el eje horizontal, el eje X sería el eje real, y el eje imaginario sería el eje Y. Y eje imaginario. ¿Está bien? O sea, relacione la Y con la Y. ¿Y cómo se representa un número? Marcando. Si a mí me dicen, por ejemplo, el número 3 más I, ¿qué es lo que hago?
La parte real es 3, entonces marco 1, 2, 3. Y la parte imaginaria es 1, marco 1. Donde se juntan los dos, ¿sí?, me da el número imaginario. Por ejemplo, supónganse que esto, vamos a suponer lo siguiente, porque este es el que había utilizado. Supongamos que tenemos el número imaginario 2 más 4i. Bueno, ahora se los agrando. Esperen un cachito que agrando la letra esa. 2 más 4i. Ahí se ve, ¿no? ¿Cómo hacemos para marcarlo? Agarramos y decimos, bueno, nos paramos, 2 es la parte real, entonces estaría acá. Y 4 es la parte imaginaria, estaría acá. ¿Dónde se cortan? Se cortan acá. Este es el número real, el número imaginario, ¿está bien? O sea, este número imaginario que tenemos acá va a ser ese, 2 más 4i. Bueno, quede mal, no importa. ¿Se entiende cómo se grafica? ¿O cómo se representa? Bien, al pelo. Entonces, volvemos de vuelta al Word. Además, nosotros lo que podemos hacer es formar un triángulo. Es decir, trazamos una línea desde el centro hasta el número complejo, al punto que marcamos, y nos queda formado un triángulo rectángulo. A ustedes mucho no se lo tengo que explicar. ¿Saben lo que es un vector? ¿Lo vieron con Fabián, con Trota? Sí. Bien. ¿Qué características tenía un vector? Ay, lo soné. Tiene 3 cosas un vector. 3 cosas tiene la vida. No, bueno, 3 cosas tiene un vector. ¿Qué son? Ay, cómo los compliqué. Tiene una dirección, tiene un sentido y tiene un valor. ¿Se acuerdan de eso? No. ¿Por qué no lo vieron así? O sea, la cosa es lo siguiente. Vamos al famoso Paint. Vamos a suponer que tenemos un eje, bueno, vamos a suponer que tenemos un eje horizontal. Y yo voy a trazar un vector, ¿sí? Que lo voy a hacer con otro color. Bueno, voy a trazar, siempre me pasa lo mismo. Voy a trazar con otro color un vector. Voy a trazar un vector, por ejemplo, que sea así. Y van a decir, ¿qué vector trazaste si lo único que hiciste fue una línea? Bien, entonces ahora tengo que comenzar a determinar cosas. Yo tracé una recta que forma un ángulo con la horizontal. ¿Sí? Ese ángulo que forma con la horizontal es lo que nosotros llamamos dirección. Es decir, tenemos un ángulo que lo podemos llamar, si quieren, alfa, phi, beta, la letra que ustedes quieran. Entonces, tenemos una dirección y además el vector sobre esta recta puede mirar hacia la derecha, o sea, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si nosotros le vamos a dar una dirección y la dirección es esta, lo que estamos dándole es un sentido. Ya tenemos dirección, que es el ángulo que forma la recta con el eje horizontal. Sentido es para dónde apunta la flecha. Y además, arranca acá esto, ¿no? Además, lo que vamos a tener es que esto va a medir, vamos a hacerlo con la recta, esto va a medir una cierta distancia, o va a tener una cierta longitud. En el caso de ustedes, que lo veían en fuerza, lo veían en velocidad, aceleración, ¿en qué otro caso vieron vectores en física ustedes? Yo ya les di 3. ¿En qué otro vieron? No se acuerdan de ninguno más. Bueno, no sé qué temas vieron de física, pero hay un montón en la parte de campo magnético, cargas, y todo eso, por ahí tenemos vectores. Pero supónganse que sea una fuerza. Y nosotros decíamos, la fuerza que estamos haciendo sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal es una fuerza de 500 kilos. ¿Está bien? Eso que ustedes lo pusieron como el valor de la fuerza, es el valor, lo que mide ese vector.
que lo representamos después, qué sé yo, por 5 centímetros y diríamos, si cada centímetro son 100 kilos. Eso es un vector. En la parte de números complejos se utilizan vectores, ¿está bien? Entonces, ¿se entiende hasta ahí eso? ¿O no? En realidad no, nada nuevo, le expliqué algo. ¿Se entiende lo que dije? Hola. Ah, bien, perfecto. No, porque si no, como no los veo ni nada, hablo solo, parezco un cieguito hablando. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una flecha o una línea que una desde el centro, siempre desde el centro, y que nos una con el punto que nosotros marcamos. Y le vamos a poner una flecha, porque es un vector. Y ese vector va a tener un ángulo que siempre lo voy a medir con respecto al eje X, la parte positiva, y que lo voy a llamar phi, y va a tener un largo o un módulo que se va a llamar ρ. ¿Está bien? Pero para complementar eso, para poder trabajarlo, yo puedo poner una línea vertical, y puedo, que mucho no se ve, a ver si lo pongo en azul se ve más, y puedo poner acá una línea horizontal. ¿Está bien? Y se me formó entonces un triángulo rectángulo, donde acá tengo el ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cómo puedo hacer para sacar el valor de ρ? ¿Y cómo puedo hacer para sacar phi? Wow, lo vamos a sacar después, porque primero les voy a dar una actividad para que hagan ustedes, donde me representen números complejos. Les voy a dar 5 números complejos, ustedes los ubican en una hoja cuadriculada, ¿está bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a llamar a Z1 igual 5 más 2i. Vamos a poner a Z2 como menos 2 más 3i. Vamos a poner a Z3 como menos 3 menos 4i. Vamos a poner Z4 como 1 menos 3i. Vamos a hacer Z5 igual a 4. Y vamos a poner el último, Z6 igual a menos 3i. ¿Está bien? Vamos a cambiar porque esto me quedó subrayado y en negrita y no quiero que sea ni subrayado ni en negrita. Bien, esos son los que tienen que ustedes graficar. Y ustedes me van diciendo si está bien o está mal. Bien, vamos a utilizar una aplicación que es con la que graficaba siempre. Así les resulta más fácil. Bueno, a ver, mientras se carga, vamos a ver cuáles eran. El primero era 5 más 2i, el otro era menos 2 más 3i. Bien, vamos a graficar el primero. Vamos a poner 5 más 2i y me lo hace acá. ¿Está bien ese? ¿Les coincide a ustedes? Perfecto. El otro es menos 2 más 3i. Y me lo dibuja acá. Fíjense que ya lo llama Z1 y Z2. ¿Está bien? ¿Cuál era el tercero? Menos 3 menos 4i. Sí, menos... Bien, se escucha, ¿eh? Menos 3 menos 4i. Y me lo dibuja ahí abajo. El otro es 1 menos 3i, 1 menos 3i. Fíjense que le puse uno en cada lado, en cada esto se le llaman cuadrantes. Por ahí lo vieron con Atilio. Los ejes cartesianos se dividen en 4 partes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante donde está Z3, cuarto cuadrante donde está Z4. Después, Z5 es 4. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la parte imaginaria si es 4? 0. Entonces sería más 0i.
y me lo marca ahí sobre el eje horizontal, que es el eje real. Y el último es menos 3i. ¿Está bien? Sería menos 3i. Y fíjense que aunque yo no lo escribí, automáticamente me pone 0 menos 3i. Este número, el Z5, o sea, el Z, perdón, el Z5 es este. Este número es un número real puro. O sea, es complejo, pero es un número real puro. Y este Z6 es un número imaginario puro. Es decir, cuando le falta la parte real o le falta la parte imaginaria, decimos que es puro o real o imaginario. ¿Hasta ahí se entiende eso? Sí. Bien, perfecto. Vamos entonces ahora a hacer el primero. Bueno, este no es. Vamos a este tampoco. Esto ya no me sirve, así que lo borro. Y vamos a utilizar este de acá. Este era el que yo les había graficado, ¿está bien? Vamos a comenzar de 0 y vamos a graficar, esto no lo vamos a tomar en cuenta, vamos a graficar el primero, que ¿cuál era? 5 más 2i. Perfecto. Entonces, ¿dónde marcamos el 5? El 5 lo marcamos acá y vamos a marcar el 2, o sea, acá está el 5 y vamos a subir hasta el 2. Entonces tenemos ahí esa línea y también voy a marcar acá para poder hacer el triángulo. Voy a unir con, con una flecha desde el origen, desde el centro, voy a unir hasta el número complejo z, que era el que teníamos ahí. Este número complejo era el Z1. ¿Sí? No se rían de la letra, que es lo mejor que me sale con el mouse. A esto se le llama ρ, que es el vector. No tiene la flechita hecha, pero bueno, la flechita está ahí. Y a esto de acá lo vamos a llamar phi, que es el ángulo. Vamos a tener lo siguiente. Desde acá hasta acá abajo, ¿cuánto va a medir eso? 2. Mide 2. Y desde acá hasta acá va a medir 5. Entonces, 2 es el cateto opuesto al ángulo phi y 5 es el cateto adyacente. Me voy a llevar esto para poder trabajarlo en el Word dentro de los ejercicios. Después, esperen que vamos a hacer una cosa antes que por ahí se trabe o lo que sea. Vamos a exportar esto y le pego la imagen en el archivito que les voy a subir, así les queda graficado esto. Bien, ahí después le pongo todo el texto enunciado y todo eso. Ahí ya tienen lo que graficamos, que es con lo que hicieron ustedes. Bien, entonces, vamos a ver ahora cómo pasamos el número complejo, que era 5 más 2i, cómo lo pasamos de forma binómica a otra forma, que le vamos a llamar forma polar. ¿Sí? Entonces, esto va a ser, vamos acá a ponerle forma polar. ¿Qué es la forma polar? La forma polar, no sé si ustedes lo vieron en física, la forma polar es expresar una función definido el vector, que en este caso el vector va a ser ρ, y definido el ángulo, que en este caso va a ser phi. A ver si me aparecen las letras. Acá. Ρ y el ángulo phi. Pero en realidad este ángulo va a estar acá abajo. Bueno, esto. Bueno, no quiere. Lo escribo de vuelta. Esto va a ser así. Acá voy a poner ρ y acá voy a poner phi. ¿Está bien? Eso es la forma de expresar a un complejo, a un número complejo. O lo puedo pasar como la otra forma, que es la que vimos antes, que era la forma binómica,
que es lo que hicieron ustedes recién, donde lo escribo como A más BI. Le falta el tilde a binómica. Bien, ¿cómo hacemos para pasarlo de una forma a la otra? ¿Cómo se les ocurre que se puede hacer? ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Y alguna ocurrencia? Lo tenemos en el dibujo. ¿Puedo averiguar cuánto vale ρ? Era como la fuerza resultante o la descomposición de una fuerza, ¿se acuerdan? En física. No se acuerdan. Veamos lo siguiente. Vamos a decir que ρ, ¿sí?, es ¿qué del triángulo? ¿Cómo se llama? En el triángulo rectángulo. ¿Eh? No entendí. La hipotenusa. No sé si me dijeron eso, pero como se entiende mal, por ahí estaba todo bien. Ρ es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, si ρ es la hipotenusa, ¿cómo la puedo calcular? ¿Puedo usar qué? ¿Eh? Un teorema. Pitágoras. Bien. Puedo usar Pitágoras para poder resolverlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que ρ al cuadrado, ¿a qué es igual? Va a ser igual a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. O sea, esto va a ser, acá, esto va a ser a al cuadrado, donde a es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Siempre es una suma, porque el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso en particular, ¿cuánto valdría en este ejercicio en particular? ¿Cuánto vale A? 5, perfecto, porque es la parte real. ¿Y cuánto vale B? 2. Entonces, esto, si sacamos la cuenta, es 5 al cuadrado 25 más 4, 29. ¿Cuánto va a valer ρ entonces? ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto va a ser el valor de ρ? ¿Qué es lo que hago con el cuadrado? Lo paso del otro lado como raíz. Entonces me va a quedar que es la raíz de 29. Si quieren sacar el valor de la raíz, lo sacan. Si no, no hace falta. O sea, no es obligatorio, lo pueden dejar así. Para lo que tenemos que hacer ahora. Y ahora, la otra cosa es, ¿cómo voy a determinar? Vamos a ver si puedo achicar la imagen de acá arriba para que me quede más espacio en la hoja. ¿Cómo puedo determinar el ángulo phi? ¿Qué conozco? A ustedes mucho no se los menciono porque ustedes ya están cancheros en sacar cuánto era la componente en X, la componente en Y, que trabajaban con seno y con coseno. Pero en este caso, ¿con qué tendría que trabajar? ¿Qué es lo que conozco? El 2. ¿Qué cateto es del ángulo phi? El adyacente, el opuesto, la hipotenusa, ¿qué es? El opuesto. ¿Y el 5 qué es? El adyacente. Entonces, opuesto y adyacente me decían que era la tangente. Entonces puedo decir que la tangente del ángulo phi, por acá estaba, va a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre el adyacente. ¿Sí? ¿Y cómo nos quedaría entonces? ¿Cuánto vale el opuesto? El opuesto dijimos que era 2 y el adyacente era 5. O sea que nos queda 2 quintos, que si sacamos la cuenta es 0,4. ¿Está bien? ¿Sí? 2 dividido 5, 0,4. Bien. ¿Cuánto va a valer entonces el ángulo phi? Tengo que pasar la tangente del otro lado. ¿Y cómo se pasaba la tangente del otro lado? Con una función que se llamaba arco, que era arco tangente de 0,4. Y esto es igual, me agarró ganas de estornudar. ¿Cómo hacíamos con la calculadora? Agarramos, ponemos shift, tangente, 0,4, y nos queda que es 21,80 grados. Y si aprieto la tecla
que es grados, minutos y segundos, la que tiene el cerito, la comilla y la doble comilla, me queda que es 21 grados, 48 minutos y 5 segundos. ¿Está bien? Entonces, ya sé cuánto vale ρ. ρ vale la raíz de 29. Sé cuánto vale phi. Phi es este ángulo, 21 grados, 48 minutos. Entonces, puedo decir, o sea, puedo llegar a expresar que el número complejo, que era Z1, ¿no? El primero que estábamos haciendo, el número complejo Z1 igual a 5 más 2i, va a ser igual, expresado en forma polar, a ρ, que es la raíz de 29, y phi, que vale el ángulo, que es 21 grados, 48 minutos, 5 segundos. ¿Está bien? Y ese es el resultado. Es decir, tenemos en forma binómica, 5 más 2i, forma polar. ¿Está bien? Que es lo que van a tener que hacer ustedes para los otros restantes. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Hay un problema, y el problema surge en este, por ejemplo, o en este, y les explico rápidamente ese. Es menos 2 más 3i. Entonces, vamos a ir al Paint y vamos a ver si puedo llegar a borrar todo esto. Sí, es menos 2 menos 3, más 3i. Entonces, marcaba una línea hasta menos 2, ¿sí? Vamos a ponerla más fuerte, y después tenía que subir 3, o venía desde acá hasta acá. ¿Está bien? ¿Se escucha eso? Bien. Este era el número Z2. Tengo que trazar el vector. Entonces, para trazar el vector, siempre lo hago desde el centro hasta el número complejo. Y ahora, entonces, voy a escribir. Esto es ρ, y esto de acá es phi. Pero ahora, yo sé que esta distancia, por ejemplo, lo que vale desde acá hasta acá abajo, ¿cuánto mide eso? Esto mide 3. Bueno, un 3 medio raro. Y, por ejemplo, esto, desde acá hasta acá, mide 2. No importa que sea menos 2. En realidad, nosotros contamos 2 cuadraditos, mide 2. Entonces, lo que puedo llegar a averiguar, o sea, el triángulo rectángulo que se me forma es este. Y lo que puedo llegar a averiguar es este ángulo, que lo voy a llamar alfa. ¿Está bien? No puedo averiguar phi, tengo que averiguar alfa. Entonces, me copio este dibujito, me lo llevo para el Word y vamos a comenzarlo a trabajar en el Word. Vamos abajo, acá. Bien. Pegamos el dibujo, arrancamos la hoja nueva, vamos a achicarlo porque es una guasada este tamaño. Entonces, ¿cómo averiguamos ρ? Ρ lo averiguan de la misma forma que lo hicieron antes. Es decir, si yo quiero averiguar cuánto vale ρ, yo voy a decir, ya directamente no hago todo el pasaje de términos, digo que ρ va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de ¿quién? De 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Está bien? O sea que esto es 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz cuadrada de ¿cuánto? 9 más 4, 13. La raíz cuadrada de 13. Perfecto, ya tenemos eso. Ahora, lo que yo puedo averiguar es la tangente de qué ángulo. ¿De qué ángulo puedo averiguarla? La tangente de alfa. ¿Y la tangente de alfa qué va a ser igual? Va a ser el cateto opuesto, ¿sí? Lo escribo por ahora, pero ya por lo escribimos más. Sobre el cateto adyacente, que va a ser igual a 3 dividido 2, que es igual a 1,5.
Entonces, de acá podemos decir que alfa estaba acá, es igual, no sé si es alfa eso, pero qué sé yo, feo no está. Es igual al arco cuya tangente vale 1,5. Y si eso lo hago con la calculadora, hacemos shift tangente 1,5, me da 56,31 grados. Y expresados en grados, acá me faltó el igual, es igual a eso. Y si lo pasamos a grados, minutos y segundos, me queda 56, 18, 36. 56 grados, 18 minutos, 36 segundos. Uy, estamos en el horno. Bien, yo lo que averigué es alfa, pero no averigué phi. ¿Cómo hago para poder averiguar phi? ¿Cómo hago para averiguar phi? Yo puedo decir que alfa más phi, ¿cuánto valen? Bien, alfa más phi valen 180, ¿sí? Y de ahí entonces puedo sacar cuánto vale phi. Entonces voy a decir que phi es igual, se me tapó esto acá, phi es igual a ¿cuánto? A 180 grados menos alfa, que va a ser 56 grados, 18 minutos, 36 segundos. Lo pongo acá. ¿Está bien? Y esto me va a dar el resultado. Ustedes hacen la cuenta. Si quieren, ya les digo, esto me da 123, 41, 24. 123 grados, 41 minutos, 24 segundos. Y ahí ya tenemos resuelto el pasaje del segundo ejercicio. Ahora, si ustedes se fijan, van a ver que en el apuntecito que también tienen en el Classroom, ahí tienen explicado cómo pasar ejemplos de forma polar, binómica, qué sé yo, pero tienen lo siguiente. No sé si se alcanza a entender qué es el dibujo este. Yo lo que traté de hacer es lo siguiente. Con cada color identifiqué el cuadrante. Es lila si el ángulo está en el primero y es el ángulo directo. Es 180 menos el ángulo en el caso que sea del segundo. Si está en el tercero, es 180 más el ángulo. Y si está en el cuarto, es 360 menos el ángulo. Pero el consejo es, ustedes lo que tienen que hacer es graficar, ¿está bien? Y después recién lo hacen.